Bueno, fíjense, la contracción se produce por la fosforilación de la cabeza de miosina, que está mediada por el complejo calcio-calmodulina sinasa o quinasa. Siempre que lean quinasa o sinasa, están hablando de una proteína que fosforila a otras proteínas. Es una enzima que fosforila a otras proteínas, a otras moléculas, mejor dicho, y el circuito, acá me voy a detener un poco, funciona así. Viene un estímulo. El estímulo puede ser del sistema endocrino, una hormona, del sistema nervioso autónomo, un neurotransmisor, o situaciones fisiológicas como el estiramiento, el cambio de pH, de acuerdo a la zona donde se encuentre esa célula de músculo liso. Lo importante es que cuando llega el estímulo se produce un segundo mensajero, generalmente el inositol trifosfato, que induce la apertura de canales de calcio y por lo tanto el ingreso de calcio desde el espacio extracelular al intracelular y desde el retículo sarcoplásmico al sarcoplasma o citoplasma. El calcio se une a la molécula de calmodulina, es decir, calcio modulación, un modulador que se une a calcio. Y esa calmodulina se une a una enzima que se llama quinasa o sinasa de las cadenas ligeras de miosina. No tienen que saber el nombre, pero no importa. Una proteína que pone grupos fosfatos. ¿Dónde ponen los grupos fosfatos? En las cabezas de miosina. Y ese, para el fosfato, ¿de dónde viene? Del ATP. Acá es donde se produce el gasto de energía. Y esa cabeza de miosina fosforilada actúa tironeando de la actina y produciendo la contracción. Para que cese la contracción tiene que venir otra enzima que es la fosfatasa. Siempre que lean fosfatasa es una enzima que saca grupos fosfatos o que desfosforila y así hace que la miosina se inactive y cese la contracción. Por eso, mientras no se produzca la desfosforilación de la cabeza de miosina, la célula sigue en contracción y de ahí deriva el tono y de ahí que sea bajo el gasto de ATP. Continuamos. En esta diapositiva vamos a explicar cómo se articula la despolarización de membrana con la contracción en las células cardíacas que se hace por un mecanismo particular que se llama liberación de calcio inducida por calcio. Esta estructura que ustedes ven acá, en violeta y amarillo, es la membrana plasmática. Las pelotitas que ven en violeta son las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos y lo que ven en amarillo son las dos colas hidrofóbicas que corresponden a los ácidos grasos de los fosfolípidos. Toda la estructura de la membrana plasmática tiene canales por donde atraviesan iones, tiene un montón de proteínas, pero lo importante son, para el tema de la despolarización, son todas estas proteínas que son los canales. La despolarización se produce por el ingreso masivo primero de sodio a la célula y también de calcio. En el túbulo T específicamente, que es esto que tienen dibujado ustedes acá abajo, hay unos canales de calcio específicos, que son estos DHPR, que quiere decir dihidropiridina, que es, eso no lo tienen que saber, pero es una proteína que se fija a estos canales. Lo importante es que estas pelotitas rojas que ustedes ven acá, rosas, son iones calcio, que tienen carga positiva. Entonces, esos iones calcio ingresan por el túbulo T al citoplasma o sarcoplasma de la célula cardíaca y esta estructura que está dibujada acá, que tiene un montón de calcio adentro, es la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Todo el retículo sarcoplásmico tiene mucho calcio, es un gran depósito de calcio. Y tiene estas proteínas, que tiene acá la letra R, que captan cuando hay calcio en el citoplasma y se activan y liberan más calcio. Entonces esto produce liberación de calcio inducida por calcio. Ese aumento importante del calcio en el citoplasma es lo que garantiza la contracción, porque recuerden que para la contracción muscular hace falta calcio. Posteriormente, otras proteínas van revirtiendo la acumulación de calcio en el citoplasma y se va repolarizando la membrana al mismo tiempo, y eso hace que cese la contracción y se produzca la relajación. Y esto se va produciendo en ciclos, pero no es tema de este video.
ver la fisiología de la contracción. Lo importante que tienen que saber es que hay un mecanismo que se llama liberación de calcio inducida por calcio, y lo que les muestro acá en la diapositiva, que la despolarización de membrana se propaga primero por la membrana, después por los túbulos T, se produce el ingreso de calcio, la presencia de calcio en el sarcoplasma induce la liberación de calcio en la díada. Esta es una díada, este es el túbulo T y este es el retículo sarcoplásmico. Eso induce la mayor liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y esa presencia de calcio es la que genera la contracción. Continuamos. Bueno, y para terminar con este video les dejo la misma imagen que les mostré, el mismo videíto que les mostré en la contracción de músculo estriado. Fíjense, lo primero que tiene que ocurrir es que entre calcio, se libera la zona de la actina donde se une esto que ven acá ustedes acá, que es la cabeza de miosina. Esta cabeza de miosina es la que consume el ATP, también necesita magnesio, y en realidad quienes describieron esta molécula le pusieron cabeza de miosina, pero hubiera sido más interesante que le pongan pies, porque lo que hace la cabeza de miosina, que recuerden que cada molécula de miosina 2 tiene dos cabezas de miosina, lo que hace concretamente es caminar por la actina, como si la actina fuese una cinta de una máquina para caminar o una máquina para correr, y fíjense, va caminando y la va empujando a la actina hacia el centro del sarcómero. Este es el mecanismo por el cual se produce la contracción también del músculo cardíaco. Se necesita calcio, se necesita magnesio, se necesita ATP, y con la combinación de esas moléculas, las cabezas de actinas empiezan a fijarse a la miosina y hacen este movimiento de rotación que va traccionando de la actina hacia el centro del sarcómero. Cuando deja de haber calcio disponible, se libera el filamento de miosina y por otras proteínas se relaja el sarcómero y la actina vuelve a su lugar original. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido didáctico y espero sus comentarios. Muchas gracias.